Son actos hostiles Sí. de Estados Unidos, y lo que en las más recientes horas ha ocurrido tiene que ver con eso. Y forma parte de lo mismo lo que publica hoy Tim Golden Así es. en ProPublica sobre justamente esta presión, esta intimidación contra mexicanos, contra políticos mexicanos, entre ellos las visas. De hecho, Tim Golden, que había sido emplazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no había aparecido en los meses recientes, no había él aparecido. Desde febrero del año pasado. Desde febrero del año pasado, cuando publica un texto muy cuestionado en México, muy cuestionable, porque pues con una cabeza en interrogación intenta involucrar al presidente López Obrador, en ese momento presidente López Obrador, con narcotráfico, ligarlo con supuestos vínculos con el crimen organizado, y la manera de solventarlo fue poniéndole una interrogación a la cabeza. Y hoy, el día de hoy, pues le puedo decir a usted que hace cosa de 3 horas, 2 horas, reaparece Tim Golden con un nuevo texto que dice lo siguiente como cabeza, dice: la administración Trump busca bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos mexicanos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico. Y luego dice: la lista de mexicanos que podrían ser blanco de restricciones de visas estadounidenses incluye a líderes del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores estatales y exministros del gabinete. Eso es lo que plantea Tim Golden en este texto que le vamos a leer a continuación. Que agregaría una sola cosa antes de entrar a los textuales, Álvaro. Lo que no hay que perder de vista, que el día de hoy, tanto la embajada como el propio ICE publican unas imágenes que fueron desmentidas desde ayer, las publica, y hoy fueron desmentidas estas imágenes, en donde se ve en un vehículo oficial del ejército mexicano a agentes del ICE con ¿qué es esta imagen? Que, por cierto, es la portada, porque la imagen que ellos publican es esa que ve usted en la parte superior izquierda. Es la imagen que más nos llamó a todos la atención, porque se trata de un vehículo supuestamente de la Sedena, sobre suelo supuestamente mexicano, con agentes supuestamente estadounidenses, y todo eso resulta que es una gran mentira. Se lo vamos a contar. El día de hoy también, no aísle usted este evento, vea usted la imagen, no aísle usted este evento, que un exmarín, un hombre de armas, un hombre de guerra, que ha participado en guerras, llega el día de hoy a México como embajador de los Estados Unidos. El hombre que llega, yo creo que es la única ocasión en la que Estados Unidos envía a un exmilitar, no a alguien que cumplió su servicio, no, a alguien que hizo carrera militar, que creció dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y es el que llega el día de hoy a México. Y un tercer elemento que se agrega a lo que discutimos ayer, Álvaro: la reaparición de Tim Golden, nuevamente con información de funcionarios de Washington Y de la DEA, Alejandro. y de la DEA, como ya se había hecho en febrero del año pasado. Tal cual. Por eso también la portada de los periodistas del día de hoy es esto. Es una provocación. En la información difundida por la Embajada de Estados Unidos y del el ICE, se publica esta fotografía que retomamos nosotros, porque lo relevante es que uno de esos elementos tiene la insignia de este órgano del gobierno de Estados Unidos. Vamos a detallar un poco más adelante esta información, pero comenzamos con lo que es la información más reciente,
la reaparición de Tim Golden, que fue por años corresponsal de The New York Times en México y que su más reciente trabajo informativo publicado en ProPublica de Estados Unidos fue en febrero del año pasado, cuando se gestó una estrategia para imponer la tendencia narcopresidente. Y hoy, sí, claro. Tremendo, porque reaparece él exactamente en este momento, Álvaro. No es fortuito, por eso. No es fortuito, qué barbaridad. O sea, Tim Golden publica en febrero del 2024 un texto que sugiere que López Obrador es un presidente vinculado al narcotráfico y da lugar a una estrategia de toda la oposición, que inclusive va a Estados Unidos, su candidata Xóchitl Gálvez va a Estados Unidos en esta misma línea de narcotraficante López Obrador y narcocandidata Claudia Sheinbaum. Un año y 3 meses después, Tim Golden reaparece en un contexto en el que se filtra una lista de supuestos narcotraficantes de Morena, una lista ciega, publicada por Salvador García Soto, un columnista del Universal, y un opinador, un empresario, que dice que van a detener a muchos miembros de Morena. Los dos, antes de ellos dos, Álvaro, se publica la lista esta negra, le llaman la lista Rubio, o la lista en inglés. Marco. Sí, la lista Marco, sí. Le llaman a esta lista. Bueno, la lista se publica primero en Estados Unidos, lo publican una serie que es una filtración de personajes, Álvaro, que son influencers, digamos, de estos que están muy vinculados a noticias sensacionalistas o teorías de la conspiración. Y, por ejemplo, yo vi esta lista, la voy a pasar porque antes del mismo Salvador Soto se publica esta, la mando para ver si, nomás para que la pases, que es... No la vamos a pasar entera, porque pues es la lista esta, pues ahí está, pues, pero nada más para que se dé cuenta usted de lo que está sucediendo, de cómo se la llevan días filtrando. Y para cosas. son parte del contexto. Es correcto. En el que aparece el día de hoy Tim Golden publicando en ProPublica un trabajo que enseguida le vamos a detallar. Es esta que, bueno, vete hasta la parte alta para que la podamos, hasta la parte alta para que se pueda ver el autor, todavía más arriba. Ahí está, para que se vea. R.C. Cobian es la persona, la publica el 12, casi al mismo tiempo que García Soto. García Soto lo publica el domingo. Bueno, ahí van de la mano. Bueno, y ahora aparece Tim Golden. Y este trabajo publicado en ProPublica el día de hoy dice lo siguiente: en lo que podría ser una escalada significativa de la presión estadounidense sobre México, la administración Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree que están vinculados con la corrupción en el tráfico de drogas, dijeron funcionarios estadounidenses. Hasta el momento, 2 figuras políticas mexicanas han reconocido tener prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de persecución a medida que el gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras públicas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico. La lista incluye a líderes del partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas a su predecesor,
el expresidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses. Insistieron en el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados. Abro corchete, importante aquí, Álvaro. Otra vez, fuentes anónimas le dicen a Tim Golden que sí hay una persecución de funcionarios mexicanos a los cuales figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia, policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico. Gente que trabaja cerca de la presidenta de México y que trabajó con el presidente López Obrador. Cierro ese corchete y leo lo siguiente. Dice Tim Golden en este texto de Lo Publica que acaba de salir hace unas 3 horas. La gobernadora del Estado de México, del Estado mexicano de Baja California, María del Pilar Ávila, confirmó que a ella y a su esposo, excongresista, se le informó que sus visas estadounidenses fueron revocadas debido a una situación relacionada con su esposo. El hecho, comillas, el hecho de que el Departamento de Estado me haya cancelado la visa no significa que haya cometido algo malo, declaró en una conferencia de prensa el lunes. Sheinbaum dijo que su gobierno había pedido a los funcionarios estadounidenses que explicaran por qué a Ávila le quitaron la visa, pero le dijeron que estos asuntos son privados y no se dio más información. Las medidas sobre visas representan el último desafío político para la nueva líder mexicana y su partido izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. A pesar de la histórica sensibilidad del país ante cualquier indicio de intromisión estadounidense, Sheinbaum ha reforzado su apoyo en el país al afirmar la soberanía de México en conversaciones con el presidente Donald Trump, a la vez que actúa para cumplir con sus exigencias de actuar contra los principales narcotraficantes. Y agrega este reportaje de Tim Golden. Periodistas mexicanos informaron que funcionarios de inmigración estadounidenses también le retiraron la visa a otro gobernador de un estado fronterizo, Américo Villarreal, de Tamaulipas. Una afirmación que el portavoz del gobernador descartó como sin confirmar. Villarreal ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual ha negado. El mes pasado, el alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, pero él también insistió en que no le habían retirado formalmente la visa. Un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, señalando que los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense. 3 funcionarios estadounidenses afirmaron que las medidas relacionadas con las visas probablemente irán acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a las personas realizar negocios con empresas estadounidenses y congelarán sus activos financieros en Estados Unidos. Ávila afirmó no tener cuentas bancarias en Estados Unidos y que no enfrentaba ninguna sanción de ese tipo. Un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios sobre el plan de sanciones. Cuando la administración impuso aranceles a México a principios de marzo, agrega Tim Golden en su reaparición pública, afirmó que el gobierno del país había otorgado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Como parte de lo que ha descrito como una lucha frontal contra el fentanilo y otras drogas ilegales, la administración ha designado a algunas mayores bandas de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas y ha explorado la posibilidad de acciones militares estadounidenses unilaterales contra ellas, dijeron funcionarios. La revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas gubernamentales militares mexicanas con vínculos criminales. Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración
con México bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Está supervisado por Stephen Miller, subjefe de gabinete. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios en respuesta a preguntas sobre el papel del grupo en el inicio de las sanciones de viaje. Un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo que se superpone con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por investigadores de la Administración de Control de Drogas, la DEA, en 2019, después de que López Obrador comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas. Y añade. Abramos corchete. A ver, Sí, dale, no, ese. yo creo que después de este Añade. párrafo, Alejo, este párrafo que le voy a leer también es muy relevante. Dice, este esfuerzo previo buscó identificar a figuras del gobierno mexicano que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar al narcotráfico. Esto condujo a la acusación formal en 2019 en Estados Unidos del ex jefe de seguridad del país, Genaro García Luna, y a su condena por narcotráfico 3 años después en un tribunal federal de Estados Unidos. A ver, me regreso y agrego un párrafo más, Álvaro, porque sí va a ser necesario verlo con lupa, porque en la letra chiquita está el diablo. Dice, los dos, agrego después de este otro párrafo, los dos exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista en 2019, Terrence Cole y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mexicanas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta. Cole ahora está esperando la confirmación del Senado como nuevo administrador de la DEA de la administración Trump. Vámonos de regreso porque a los párrafos, porque aquí Tim Golden nos da algunas señales que de dónde viene la lista. Él lo que dice es que a partir de que el presidente López Obrador le cierra la puerta a la DEA dice, ¿ah, sí? Entonces te armo una lista de 35 funcionarios y sugiero en Washington que a esos 35 se les cancelen sus visas por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Dónde se desata esto, Álvaro? 2019, la llegada de López Obrador al poder y en reacción directa a su decisión de sacarlos de México. Dice, de regreso, la revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño grupo de la Casa Blanca que solicitó la información de las agencias policiales a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas gubernamentales militares mexicanas con vínculos criminales. Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración bajo el liderazgo de Anthony Salisbury. ¿Quién es él? Bueno, es un personaje que está ahora mismo, que ha sido agente especial del cargo de a cargo de investigaciones de seguridad nacional basado en Miami. Un ex alguacil de Estados Unidos, se incorpora al servicio de aduanas en Estados Unidos en Nueva York. O sea, es un personaje que ha estado dedicado a la seguridad. Luego agrega el texto. Los funcionarios, dice Anthony Salisbury, asesor adjunto, está supervisado por Stephen Miller. No perdamos el dato del Stephen Miller, subagente del gabinete. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios en respuesta a las preguntas sobre el papel del grupo en el inicio de las sanciones de viaje. Pero un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo que se superpone con un archivo de unos 35 funcionarios que fue
compilado por investigadores de la Administración de Control de Aduanas en 2019, después de que López Obrador comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidroga. Este esfuerzo previo, el de 2019, buscó identificar a figuras del gobierno mexicano que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar al narcotráfico. Y el que encuentran, Álvaro, es a Genaro García Luna, porque es el único que llevan ante tribunales. Bueno, es correcto que ayer lo decíamos, el único narcotraficante mexicano, dicho de otra manera, el único funcionario mexicano o exfuncionario que ha sido ya sentenciado en Estados Unidos por narcotraficante es Genaro García Luna. García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón y jefe de Agencia de Investigación Criminal con Vicente Fox. Pero también este párrafo, Alejandro, que uno de los párrafos, el párrafo que sigue, yo creo que los dos párrafos que siguen, dan una idea perfecta de quiénes presuntamente están moviendo todo esto. Dice, los dos exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México. Así es. Dos exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista en 2019 a raíz de que el presidente López Obrador les pone un alto, no como estaban acostumbrados con Peña, con Calderón, con Fox y desde antes, a hacer lo que les viniera en gana. Y estos señores se llaman Terrence Cole y Matthew Donahue. También propusieron al Departamento de Estado cancelar las visas estadounidenses a algunas de las figuras mexicanas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta. Bueno, pero este párrafo que sigue es importante, Alejandro. Cole, uno de los que elaboraron la lista de políticos que supuestamente están coludidos con el narcotráfico y hasta ahora el único es Genaro García Luna, Cole ahora está esperando la confirmación del Senado como nuevo administrador de la DEA de Donald Trump. ¿Qué significa esto? Pues si Cole quiere ser ratificado por el Senado como el todopoderoso director de la DEA, pues tiene que presionar. Y eso es lo que están haciendo. No tengo un documento para acreditar que el señor es el que anda filtrando todo, pero hay una lógica de los hechos y, bueno, el señor Cole muy probablemente sea el próximo director de la DEA. Y es muy probablemente que sea él el que está filtrando las listas, Álvaro, porque de alguna manera lo ratifica Goldman cuando dice, bueno, en 2019, fíjate, en 2019, la biografía de este hombre, en 2019, López Obrador le dice, oiga, no pueden estar como con Felipe Calderón, les dice López Obrador. Para 2019 ellos están armando una primera lista de la venganza. Así es. Una lista negra de funcionarios que dicen, sí, no vamos a poder entrar. Entonces la DEA elabora una lista negra de 35 funcionarios, esa DEA. Claro. En 2020 él se retira, Álvaro. Cole. En 2020, después de 20 años de estar en la DEA, él se retira. Se va a una actividad privada. De hecho, trabaja para una empresa privada que se dedica a dar soluciones en seguridad. Se retira. Luego el gobernador de Virginia se lo trae de regreso a la vida pública. Lo contrata para una cosa de... Ahora te voy a decir exactamente para qué.
lo regresa el gobernador de Virginia, como secretario de Seguridad Pública, Secretary of Public Safety. Y de ahí es que en febrero 11 es nominado por el presidente de Estados Unidos como el próximo administrador de la DEA y está en espera de su confirmación. Obvio, él trae tiene un tema personal con México. Y con López Obrador. Con López Obrador y, por supuesto, con su Morena, partido. Claro. Con Morena. Va a ser el próximo administrador de la DEA y él tiene súper clavado. Es un halcón. Es un halcón. Es un halcón. Es un halcón. O sea, y sí están, creo yo, México tiene que planear una estrategia porque el que va a la DEA va a querer se quiere vengar de López Obrador. Eso te lo garantizo. Lo dice aquí de alguna forma. Claro. No, lo dice no de alguna forma, lo dice abiertamente. Cole dice, los dos funcionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista en 2019, Terrence Cole, que está nominado por Trump, y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mexicanas mencionadas en ella. Altos funcionarios de Estados Unidos rechazaron esa propuesta en 2019, Álvaro. Claro. Entonces, ahorita, si usted quiere saber quiénes son los que están detrás de la cancelación de las visas, en particular, porque me imagino que empezaron con Marina del Pilar y se van a seguir, no sé con quiénes. Si usted quiere saber quiénes son ellos dos, porque ellos ya habían propuesto cancelar esas visas, les dijeron que no por razones políticas en ese momento y ahorita Claro. ya no está López Obrador, están en un momento en el que quieren presionar. ¿Quiere usted saber quiénes son? Son dos personajes y ya están aquí. Terrence Cole y Matthew Donahue. Y claro, Terrence Cole quiere ser, y lo va a hacer porque ya lo nominó, sí. Donald Trump ya lo nominó, lo recibió en su despacho. Ese va a ser el director de la DEA, el administrador de la DEA. ¿Qué esperamos para México? Conductas, comportamientos, insolencias y venganza de estos agentes de la DEA que son capaces de lo que sea. Bueno, mandan publicar esto, filtran listas. ¿Esa es una conducta hostil de Estados Unidos contra México? Ni duda cabe. No, sí, claro. Bueno, y esto se publica, Tim Golden reaparece, no hay casualidades, exactamente el día en que llega a territorio mexicano el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, que encuentra un contexto de envenenamiento generado por estos y que tiene que ver, Alejandro, con lo que, por supuesto, hoy medios mexicanos recogieron a partir de una información, creo yo, tramposa, y que yo creo si es una provocación en este contexto. Bueno, a ver, del texto de Tim Golden se desprenden muchas cosas. Lo más, digamos que para que no haya dudas, la lista que se estaba publicando hoy viene de 2019. La elaboran dos agentes de la DEA, uno de los cuales hoy es el que va a llegar como próximo administrador de la DEA. ¿Por qué hacen esta lista en 2019? Para que usted lo tenga claro, en venganza porque López Obrador decide ponerle un freno a su actuación como si fuera Juan por su casa de estos agentes de la DEA en México. Ahora, yo creo que vale la pena seguirnos con Por supuesto. Dice, algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores,
expresaron su preocupación por el último plan de la Casa Blanca. Señalaron que el estándar de prueba requerido tanto para la cancelación de visas como para las sanciones del Tesoro es muy inferior al de un juicio penal, lo que podría alentar a los promotores de las medidas a actuar basándose en información poco sólida. Los funcionarios indicaron que las medidas para la tramitación de visas se estaban tomando al amparo del artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que los extranjeros pueden ser declarados inelegibles para entrar a Estados Unidos si el gobierno sabe o tiene motivos para creer que el extranjero es o ha sido cómplice, instigador, colaborador, conspirador o se coludió con otros en el tráfico ilícito de drogas ilegales. La ley también permite al Departamento de Estado cancelar las visas de los familiares de un funcionario sancionado que pudieran haberse beneficiado de sus ganancias ilícitas. Corchete, importantísimo. ¿Qué dicen estos dos párrafos? Son fundamentales. Dicen que lo que requiere el Departamento del Tesoro y también el Departamento de Migración y Naturalización para tomar una decisión sobre la cancelación de una visa o aplicar sanciones, lo que requieren es muy poquita información. Requieren no pruebas, Álvaro, suposiciones. Con que ellos tengan una suposición de que sabe o tiene motivos para creer que el extranjero es o ha sido cómplice, instigador, colaborador, conspirador o coludido con algún con otro en el tráfico ilícito de drogas ilegales, entonces con eso tiene para tomar la decisión y cancelar una visa. Lo que dicen los que cita Golden, lo que él dice es, hay otro grupo que dice, bueno, pues si les cancelas, no significa que les puedes iniciar un juicio porque no tienes pruebas. O bien estás actuando con base muy sólida. Dice, de hecho, el párrafo anterior, el estándar de pruebas requerido tanto para la cancelación de visa como para las acciones del Tesoro es muy inferior al de un juicio penal, lo que podría alentar a los promotores de las medidas a actuar basándose en información poco sólida. Sí. Y luego añade este trabajo con la firma de Tim Golden. Un funcionario estadounidense dijo que si bien el retiro de visas podría enviar una poderosa señal de la nueva voluntad de Estados Unidos de desafiar la corrupción mexicana, también podría provocar un nuevo conflicto entre los dos gobiernos. Comillas, deberíamos estar usando todos los recursos del gobierno para perseguir a estas personas, dijo el funcionario, refiriéndose a los funcionarios mexicanos corruptos. Comillas, pero la pregunta más importante es, ¿funcionará esto con la presidenta Sheinbaum? ¿Van a perder una oportunidad ahora con un gobierno mexicano que ha sido muy obediente en el tema del narcotráfico? Se cierra la comillas. Y luego dice, un ex embajador mexicano en Washington, oiga usted esto, Arturo Sarucán, dijo que nuevas medidas de visas contra figuras prominentes del partido de Sheinbaum le dificultaría seguir afirmando que tiene una buena relación con Estados Unidos a pesar del tono a menudo abiertamente confrontativo de Trump. Comillas, pero al mismo tiempo, dijo Sarucán, le da a ella, una presidenta nacionalista con un partido muy chauvinista detrás, la excusa perfecta para decir que todo lo malo que está sucediendo en México con la economía y todo lo demás es culpa del imperialismo estadounidense. Corchetes, Alejandro. Corchetes importantísimos. Corchetes. Un paréntesis. Es muy curioso que Tim Golden, corresponsal por muchos años del The New York Times en México,
cite como una fuente creíble a un personaje que sí fue embajador de México en Estados Unidos, pero que fue compañero de gabinete de Genaro García Luna, el narcotraficante preso en Estados Unidos. Punto número 1. Punto número 2. Que sea parte del equipo de Felipe Calderón, quien nombró a Genaro García Luna. Punto número 3. Que sea un activista de la oposición que evidentemente le resta, por si faltaba, toda credibilidad a lo que pueda decir sobre México o sobre sus autoridades. Punto número 4. Un personaje que, aunque lo niega, está vinculado a esa subordinación de los gobiernos de México ante Estados Unidos antes de la llegada de López Obrador a la presidencia, en operativos tan deleznables, tan criminales como Rápido y Furioso. Entonces, si en efecto alguien que no conozca quién es Shah Khan va a decir, ay caramba, qué inteligente es este señor. No. Una vez más, el trabajo de Tim Golden es un trabajo obviamente al servicio de una facción, tanto de la facción del gobierno estadounidense, de quienes quieren evidentemente una revancha, una venganza contra López Obrador, y también de quienes en México han sido en realidad los que se le han subordinado a Estados Unidos, Felipe Calderón de manera específica y Shah Khan todavía más específica. Mira, importante, Álvaro, en el paréntesis agregar un dato más. Shah Khan, en el periodo de Felipe Calderón, tuvo una participación, sí, diplomática en algunos tramos, pero fundamentalmente tuvo una participación en términos de narcotráfico, junto con Genaro García Luna, en relación con Estados Unidos. Tú recordarás que él sí llega como embajador a Washington. ¿Qué hacía antes? Él era el agregado para temas de narcotráfico, Álvaro. Para temas de narcotráfico con Estados Unidos. Sí. Él y Genaro García Luna, él era el rostro diplomático de Genaro García Luna en Estados Unidos. Para resumirlo, digámoslo tal cual, Shah Khan o Tim Golden cita en su texto al rostro diplomático de Genaro García Luna ante Washington. Si alguien, porque uno era el operativo en México, pero García Luna, pero el otro, Shah Khan, Álvaro, era exactamente un García Luna, nada más que operando en Washington. O sea, y lo cita Tim Golden sin dar este dato. Él dice, el ex embajador mexicano Arturo Shah Khan dijo que quién sabe qué, no da el dato completo. Omite decir en su texto de ProPublica algo que es muy importante, que Shah Khan obtuvo ese cargo con Felipe Calderón, 1, y 2, que Shah Khan fue el rostro de Genaro García Luna en temas de narcotráfico ante Washington. Dice el López Obrador, quien llegó, dice Tim Golden, López Obrador, quien llegó al poder en 2018, había prometido combatir la corrupción como nunca antes. En cambio, presidió un gobierno que negó cualquier problema de corrupción en sus propias filas, incluso mientras los periodistas publicaban numerosos informes sobre funcionarios cercanos al presidente e incluso sus propios hijos involucrados en especulación y sobornos. Sheinbaum ha adoptado un tono diferente. En un mensaje al Congreso del Partido Morena el 4 de mayo, advirtió a los fieles sobre los peligros del favoritismo, el nepotismo y la corrupción. Comillas, todos los miembros de Morena deben comportarse con honestidad y humildad.
humildad y sencillez. Dijo, no puede haber ninguna colusión con la delincuencia, ya sea organizada o de cuello blanco. Y ahí termina este texto. Me parece que sigue siendo muy deshonesto Tim Golden. No agrega que el presidente López Obrador personalmente dijo de él, primero lo descalificó y segundo, no cita su propio reportaje, Álvaro. Algo que aquí en México llamamos contexto y allá en Estados Unidos tiene su nombre, me voy a acordar ahorita, que es lo mismo, es un párrafo de contexto. Si él hubiera estado tan seguro de su investigación, habría citado en el texto que publica hoy en su reaparición 14 meses después que una investigación sugirió al menos que López Obrador estaba involucrado con narcotraficantes, algo que nunca pudo probar. Efectivamente, es una información relevante la que le estamos proporcionando, porque en el contexto, pues, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Es la DEA. Todo lo que hemos estado es La DEA. La DEA. Venganza contra AMLO, punto. Y ahora contra Claudia Sheinbaum. No, sí, pero bueno, por extensión, Claudia Sheinbaum, pero es básicamente una venganza por 2019 cuando lo sacaron de aquí, de México. ¿Quién los metió? En las condiciones en las que el presidente López Obrador los encontró. ¿Quién? El mismo patrón de Sarucán, Felipe Calderón. Han operado siempre. Han operado pero siempre. Quien los metió a los... Pues con toda libertad, Álvaro, fue Felipe Calderón. Por supuesto. Y que Tim Golden entreviste a Arturo Sarucán y que cite justamente a quien elaboró la lista o a quienes elaboraron la lista a partir del 2019, uno de los cuales va a ser el director de la DEA, está nominado y falta que sea aprobado. Pues, ¿qué más datos se requieren para concluir que detrás de todo lo que hemos estado viendo en las horas recientes es la DEA? Es la DEA. Son los halcones. El mismo día, por cierto, en el que llega el nuevo embajador de Estados Unidos a México. Nada menos. Entonces, por eso ayer que le decíamos, obviamente nosotros no sabíamos que iba a publicar Tim Golden, tampoco que se iban a publicar ya muy noche un tuit que sugiere muy mañosamente que organismos del gobierno de Estados Unidos participaron en operativos de fuerzas federales de México. Pero pues no hay nada, no hay inocencia en esto. Y por eso decíamos también ayer que la presidenta está molesta por ciertas decisiones que el gobierno de Estados Unidos ha tomado, que a pesar de ello sigue manteniendo la cabeza fría, pero que nosotros como periodistas no podemos actuar de la misma manera. Hay que exhibir a quienes, Alejandro, en 2006, después del fraude electoral del 2006, Arturo Sarucán, Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda y secretario de Sedesol de Felipe Calderón, y Juan Camilo Mourinho, que fue el secretario de Gobernación y que murió en 2008 en un accidente de aviación, se reunieron en Canadá en septiembre de 2006 con miembros del Comando Norte en una reunión secreta que derivó en pues acuerdos, por ejemplo, con el que era entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y una reunión que ocurrió del 12 al 14 de septiembre en Banff Springs, en Canadá,
y a la que asistió también el entonces, todo era secretario de Seguridad Pública de gobierno de Vicente Fox, y que sería ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces durante el gobierno de Calderón? Puertas abiertas al gobierno de Estados Unidos con sus agencias, en particular la DEA, y que jamás vieron cómo Genaro García Luna protegía a Joaquín El Chapo Guzmán y el propio Felipe Calderón. Esa es parte de la información que pues le presentamos el día de hoy. Maravilloso el texto de Tim Golden. Muy revelador. Muy revelador de lo que ocurre en México. Y sí, en febrero del año pasado, de una manera también muy mañosa, se le imputaba a Andrés Manuel López Obrador vínculos con el narcotráfico. En aquel momento eran como allegados a López Obrador, entre ellos Nicolás Mollinedo, quien había sido chofer de López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, estaba coludido. Eso quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto eran los que supuestamente habían establecido nexos con el crimen organizado y que López Obrador había recibido dinero en la habitación de un hotel allá en Durango. Todo eso ya no se volvió. Hoy lo que se ha reciclado es una vieja lista integrada en 2019 por dos agentes de la DEA en México, uno de los cuales será ahora el director, de funcionarios que supuestamente estaban coludidos con el narcotráfico. Pero es en 2019, después de que López Obrador les pone un alto.